Buenas tardes a todos. Un gusto, consejera Fabi, consejera Cristel. Un gusto tenerlas con nosotros. Muchas gracias. Compañeros magistrados, muchas gracias. Magistrados y magistradas, muchas gracias por su acompañamiento. Señores jueces, señoras juezas, muchas gracias por estar presentes en esta ocasión, porque justamente ustedes son los destinatarios de este manual. A las personas que nos acompañan, a las personas que nos siguen por las redes sociales, muchas gracias, pero sobre todo gracias a los organizadores de este evento que han hecho posible que el día de hoy nos encontremos aquí. Muchas gracias a todos. Quiero decir que en el marco del tercer Congreso de Justicia Familiar, Retos del Derecho Familiar Contemporáneo, tenemos la oportunidad y el gusto de presentar a ustedes el Manual de Buenas Prácticas en Materia Familiar. Este proyecto surge por una inquietud del presidente Ricardo Sodi, buscando la manera de implementar una herramienta más que favorezca las labores que realizan los compañeros jueces, a efecto de que pueda auxiliarles en esa toma de decisiones en el momento solitario que todos conocemos y desde luego que pueda favorecer el servicio de administración de justicia teniendo sentencias homologadas y que desde luego redunde en beneficio de la administración de justicia. También este documento es producto del trabajo de magistradas y magistrados en que, teniendo como objetivo real de conocimiento los casos reales, nos dimos a la tarea de hacer reflexiones buscando un punto de encuentro que plasmamos en un formato de tesis jurisprudencial como buena práctica. Con este manual queremos tender un puente de comunicación, de diálogo con los jueces, a efecto de, desde luego, mejorar el servicio de administración de justicia. Sabemos que el sistema jurídico mexicano ha cambiado de manera radical. Ya no somos esos aplicadores simplemente de la ley, ya no somos juzgadores que aplicamos o hacemos silogismos simples, ya no somos esos jueces, ya no somos la boca de la ley, papel del juzgador en el sistema, en el Estado de Derecho legal característico. Ahora hemos migrado al Estado de Derecho constitucional y estamos obligados a realizar interpretación conforme, estudio de convencionalidad, en fin, escrutinio estricto de la ley, interpretaciones de normas que desde luego nos obligan a un exhaustivo análisis y argumentación. Luego entonces esperamos que este documento, sabemos que no va a resolver del todo un caso, pero seguramente que en algo contribuirá para mejorar el ejercicio de la función. Así, quiero decirles que este documento está conformado de dos grandes apartados. Un apartado que prevé temas del derecho sustantivo, otro apartado que prevé temas de derecho adjetivo. Dentro de los temas que se abordan en el derecho adjetivo están algunos relacionados, voy a enunciar solamente algunos, relacionados con el registro civil. Por ejemplo, se concluye
en la posibilidad de decretar la rectificación de acta de nacimiento en el caso de que se reclame el cambio de nombre e incluso el de apellidos. Esto no lo se veía antes, eso era impensable en la época en que yo fungía como juez familiar. Pero hoy día se concibe esa posibilidad, desde luego siempre y cuando no se pierda la identificación de los datos de la filiación. Otro de los temas que se abordan en este manual son los relacionados con la familia. En este caso, se estima importante implementar un método que pueda aplicarse de manera oficiosa en las controversias del orden familiar, que pueda permitirnos identificar situaciones de violencia o vulnerabilidad de género o por razones sexuales o diversidad sexual. Ese es uno de los temas que nosotros abordamos. En el tema de los alimentos, estimamos que en la sola circunstancia de que el acreedor alimentario labore no impide que pueda asignársele una pensión alimenticia compensatoria. Otro de los temas abordados fue el relacionado con que el deudor alimentario cumple con su obligación teniendo incorporado al acreedor, desde luego con una causa justificada, aun cuando no le haya sido concedida la guarda y custodia. En tema de filiación, se dice que al momento de resolver sobre una guarda y custodia, por ejemplo, se debe atender a la realidad social, mejor situación del menor por sobre el vínculo biológico. Esto desde luego estará explicado en el manual en abundancia y desde luego hay muchas otras circunstancias que han de tomarse en cuenta, el interés del menor, por supuesto, ¿no? En el tema del concubinato abordamos sobre la posibilidad de tener por acreditado el concubinato siempre y cuando estén acreditados, haya material suficiente para tener por acreditada su configuración y desde luego viviendo por el tiempo que se aduce. Sin embargo, se hace menester ponderar el interés superior de la familia cuando por alguna circunstancia, en el caso de los testigos, pudiera haber discrepancia en su declaración en cuanto a la fecha de inicio. O sea, ese dato no se considera suficiente como para no decretar ese concubinato, sobre todo si tenemos que hacer la ponderación correspondiente. En materia de sucesiones, se estimó que debe hacerse la declaratoria de herederos con las personas, en relación a las personas que han comparecido y han acreditado su derecho, con independencia de que haya acreedores con mejor derecho, pero que a pesar de que han sido debidamente citados, no han comparecido. Ese es otro de los temas importantes. Esto para efecto de no dejar sin representación a la sucesión. En materia adjetiva, tenemos que se abordó sobre el tema de la acumulación, que una vez aceptada la acumulación por el juez que primeramente previno y después sobreviene una declaración de nulidad de emplazamiento, ello ya no le permite regresar el expediente al juez de origen, porque desde luego debe privilegiarse el principio de seguridad jurídica y celeridad, por supuesto. En relación a las notificaciones, este es otro tema verdaderamente importante, en donde se combinó que las notificaciones personales que deban hacerse por correo electrónico deben ser cumplidas, deben ser realizadas
en los términos que marca el ordenamiento, el Código de Procedimientos Civiles, y que si hay anexos se debe mandar el archivo adjunto para que se tenga por bien hecha la notificación, de otra manera origina su nulidad. En tema de incidentes, se estimó que la modificación de medidas provisionales debe procurarse hacer de manera oficiosa, antes de que se llegue a hacer un planteamiento de una incidencia para pretender el cambio, porque se considera que ello es factible y desde luego ello evitará el riesgo que corre en los menores de ser en un momento dado afectados, de manera que habrá que trabajarlo de manera oficiosa de preferencia. En los procedimientos judiciales no contenciosos, en el de concubinato, se estimó que las constancias de no matrimonio deben ser, una de ellas expedida por la oficialía del registro civil estatal, no solamente la oficialía, el de la oficialía, por supuesto. En el tema de controversias sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar, se estimó que tratándose de cancelación o reducción de pensión alimenticia fijada en sentencia definitiva o convenio en que no se hubiese establecido porcentaje y se desconozca, no está establecido porcentaje para cada uno de los acreedores y se desconozca el monto, se hace necesario practicar una prueba pericial en trabajo social para determinar su necesidad. En el tema de escucha de menores es un tema verdaderamente importante y se ha estimado que esa escucha de menores debe ser realizada con protección reforzada, nada más simplemente como lo marca la normatividad, los criterios jurisprudenciales y los protocolos. Por último, en el tema de materia de COVID, se estimó que importante, porque nadie somos ajenos a esa pandemia, se estimó que debe analizarse las circunstancias aducidas, el estado de salud, la situación económica que refiera la persona que dijo haber padecido o haber resentido las consecuencias, desde luego debidamente probadas y para tomarlas en consideración y que no se le deje en un estado de desprotección para el cumplimiento de sus obligaciones hacia el futuro. Grosso modo, este es el contenido del Manual de Buenas Prácticas que nos complace presentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a dar paso a la presentación de nuestros compañeros invitados, ilustres juristas, expertos en materia familiar, con una amplia trayectoria dentro de nuestra institución, el magistrado Marco Antonio Díaz Rodríguez, el magistrado Pastor García Gómez, la magistrada Patricia Lucía Martínez Esparza. Para hacer este ejercicio me voy a permitir leer la ficha curricular de una breve semblanza de su ficha para posteriormente formular un cuestionamiento y puedan compartirnos sus reflexiones en torno a algunos temas contenidos en el manual. Voy a dar inicio con el magistrado Pastor García Gómez. El magistrado es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como estudios de posgrado tiene una especialidad en Derecho Judicial de esta escuela judicial, egresado de esta escuela judicial, una maestría en Derecho también de esta escuela judicial. Tiene una larga trayectoria dentro de nuestra institución. Ha impartido y tomado
diversos cursos, talleres, seminarios, reuniones, participado en foros, es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, catedrático de la Escuela Judicial del Estado de México. Y bueno, esto es solo una parte de su currículum que me permito señalar por obvio de tiempo. Vamos a dar paso a la pregunta, magistrado, le vamos a formular una pregunta a efecto de que nos pueda compartir sus conocimientos. La pregunta es, ¿la regulación del Código Civil en materia de concubinato está de acuerdo con las múltiples relaciones de pareja que actualmente se observan en la sociedad? Gracias. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer al señor presidente Ricardo Sodi y al consejero Raúl Aarón Ortega por la invitación para participar en esta presentación del cuaderno de buenas prácticas. Atendiendo a la dinámica, actualmente la regulación del concubinato es de acuerdo al artículo 4.403 del Código Civil vigente, que fue reformado mediante decreto publicado en la Gaceta del Gobierno el 1 de noviembre de 2022. Ustedes deben de recordar que también se reformó la cuestión relativa al matrimonio y de acuerdo a esta regulación actual se considera concubinato la relación de hecho que tienen dos personas que sin estar casadas y sin impedimentos legales para contraer matrimonio, viven juntas haciendo una vida en común por un periodo mínimo de 1 año. No se requerirá para la existencia del concubinato el periodo antes señalado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan hijos o hijas en común. En un estudio histórico, vamos a decir, o cronológico, el concubinato en el Código del 1956, Código Civil, no era pues reconocido por ahí como una figura. En algunas reformas que sufrió este código se reconocieron derechos hereditarios, se reconocieron a lo mejor derechos a alimentos, sin embargo no se reguló esta figura, sino hasta este código de 2002 y con las respectivas reformas que ha sufrido hasta llegar a la redacción actual. Sin embargo, creo que todavía sigue esta regulación siendo débil porque no da una protección muy amplia y desde luego también nos da situaciones donde si las analizamos bajo la óptica del test de proporcionalidad, podríamos encontrar distinciones o regulaciones que no superan este test de proporcionalidad en virtud de que nos ponen ciertas limitantes en cuanto a la temporalidad de la relación de pareja. Antes, cuando se llevó a cabo las discusiones y las pláticas por parte de los magistrados familiares para llegar a las conclusiones de este cuaderno de buenas prácticas, este tema se discutió bajo la óptica del concubinato cuando se regulaba como la relación de un hombre y una mujer. Hoy en día, a partir del 1 de noviembre de 2022, la regulación ya habla de 2 personas. Es un paso muy grande para actualizar, a lo mejor es grande, pero creo que ya era muy necesario. Creo que incluso somos de las últimas entidades en que nos estamos adaptando a estas circunstancias del concubinato. Al parecer hay esfuerzos y patente es que se llega a estas reformas de la legislación civil. Sin embargo, creo que todavía falta mucho para adaptar este dispositivo del concubinato a todas las situaciones que podemos encontrar en la vida diaria como juzgadores. Desde luego, este cuaderno de buenas prácticas se nutre precisamente por las resoluciones de todos los jueces que llegan a segunda instancia y que por acá analizamos y que aprendemos mucho de esas resoluciones, incluso
Cuando llegan al amparo también se nutren todas estas pláticas que tuvimos durante pues prácticamente todo el año 2021 y algunos de las conversatorios de 2022 para llegar a este conversatorio, y pues la materia prima para buscar este tipo de cuaderno de buenas prácticas es precisamente las resoluciones de los jueces de primera instancia, y se busca que sea, como ya se mencionó, una herramienta para la interpretación y aplicación del derecho a los casos concretos, y desde luego respetando la autonomía de los juzgadores. Se hizo, como ya lo explicó la magistrada Julia, con el esquema actual de la jurisprudencia a través de descripción de los hechos, un planteamiento de un problema, el criterio asumido y la justificación del criterio. Y en base a ello, pues para reflexión del concubinato y de la actual redacción, que a lo mejor tendría, del dispositivo que leímos, que tendría que ya adaptarse a la actualidad, pues es la temporalidad de la vida en común. Este año, que regula actualmente la ley, la única excepción para que no sea el año es la procreación de hijos. Habría que ver si el año pues sería correcto para esto, comparándolo con el matrimonio, porque el matrimonio genera obligaciones desde el día que se celebra el mismo. Otro punto de reflexión es cuando hay existencia de un matrimonio anterior o uno vigente y además se da la relación de concubinato, tenemos que reconocer nada más el matrimonio, tenemos que excluir el concubinato, o tenemos que reconocer tanto al matrimonio como el concubinato, tanto para cuestiones hereditarias como para cuestiones de alimentos. Todos estos temas creo que son el pan de cada día de los juzgadores, al dictar un auto declarativo de herederos, al determinar una pensión alimenticia para una concubina, cuando también hay pensión para cónyuge, y incluso, tratándose de varias relaciones, como en nuestro país lo podemos ver, hay situaciones en las que pues las familias se conforman por una misma persona, conforma varias familias, tiene por un lado su matrimonio civil y por otro lado tiene su relación de concubinato. A lo mejor tiene una, pero a lo mejor puede tener varias. Entonces, estos temas pues llegan frecuentemente a los juzgadores, y pues hay que reconocer los derechos, hay que tratar de dar la protección más amplia a todas las personas que la ley prevé como beneficiarias, ya sea de pensión alimenticia o incluso de derechos hereditarios. Esto por un lado. Por otro, pues también debemos de partir de las diversas formas de conformación de familia que podemos ver. Ya se actualizó la cuestión del concubinato para la situación de parejas del mismo sexo, ya la ley lo establece así. Antes no había, pero pues sí debemos de ser muy abiertos en los temas relativos a los diferentes tipos o modelos de familia que podemos apreciar en la sociedad, y que a todos tenemos que darle una protección, y como también ya se mencionó, en uso de las facultades que nos concede la propia Constitución a través de la interpretación conforme, a través de este tipo de instrumentos que claramente ya nos permiten incluso llegar a la inaplicación de dispositivos legales o porciones normativas de algunos dispositivos, y que en base a ello podemos, reitero, dar una protección más amplia a todas las personas que se encuentren en una situación de concubinato, y
efectivamente no tener al concubinato como una categoría sospechosa que limite derechos, simplemente buscar la manera de no dejar desprotegidas a estas personas. Y finalmente también al solicitarse la declaración de concubinato por las personas en procedimientos judiciales no contenciosos, generalmente se hace en busca de un documento para poder acceder a algún tipo de beneficio de seguridad social, recibir un afore o alguna circunstancia de atención médica de instituciones de atención médica, por ejemplo, ISEMIN, ISSSTE, Instituto Mexicano del Seguro Social, o alguna pensión por viudez. En el trámite de estos procedimientos, el juzgador pues debe buscar ser sensible con la petición que se le está haciendo y evitar poner trabas innecesarias para la acreditación del concubinato. Pero esto debe ser una situación que encuentre un equilibrio, porque tampoco podemos abrir la puerta indiscriminada a cualquier relación, a cualquier procedimiento que se nos presente sea autorizado como concubinato, pero por otro lado no poner trabas innecesarias. Es decir, de entrada tenemos la presunción de buena fe de las personas que vienen a solicitar este tipo de procedimientos para obtener una resolución judicial donde se determine que existió esta relación de concubinato, y partiendo de esa buena fe, en uso de las facultades que tiene el juzgador, verificar que efectivamente no se trate de una situación de fraude procesal, pero, reitero, sin que se establezcan cuestiones que pudieran ser trabas innecesarias y, como ustedes lo saben, observando el principio pro actione o de favorecimiento de la acción. Y creo que sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Bueno, ¿se oye? Sí, ¿verdad? Sí, se escucha. Muchas gracias, magistrado, muy amable. Importante precisión la que hace el magistrado Pastor García Gómez en relación a la autonomía absoluta que de la cual nosotros estamos muy conscientes y somos respetuosos en relación a nuestros compañeros jueces. Cierto, el planteamiento que hace el magistrado Pastor pugna porque seamos un tanto más abiertos, ciertamente quitemos esos obstáculos innecesarios sin dejar pasar, desde luego, las cosas que no debamos dejar pasar. Muchas gracias, magistrado Pastor, muy amable. Vamos ahora a leer el currículum de la magistrada Patricia Lucía Martínez Esparza. La magistrada, como ustedes saben, todos los compañeros ampliamente conocidos, pero la magistrada Patricia Lucía Martínez Esparza, magistrada de la primera sala familiar de Toluca, sala colegiada, tiene una amplia trayectoria dentro de nuestra institución, ha tomado, impartido cursos, talleres, participado en encuentros. Desde luego solo citaré algunos de ellos, tratándose del caso de los conversatorios sobre derecho internacional privado y familiar, inclusión y discapacidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, participante en el encuentro estatal de la obligación de juzgar con perspectiva de género, mesa de análisis con perspectiva de género en materia familiar. En fin, estos son solo uno de los datos curriculares que tiene la magistrada. Magistrada Patricia, ¿es posible que el deudor alimentario evada su obligación alimentaria en aquellos casos en que ésta haya sido cumplida por un tercero? Gracias, magistrada Julia. Bueno, pues antes de dar contestación a la pregunta, yo quiero agradecer al Consejo la oportunidad de darnos
a los magistrados, familiares, de compartir este conversatorio que con la pandemia se nos atrasó y a lo mejor algunos datos están ahí que ya se pudieron superar, como lo mencionó el licenciado magistrado Pastor. Sin embargo, son muy interesantes. Ojalá que tengan la oportunidad de tener a la mano el cuaderno y los aprecien. Son simples herramientas que nosotros consideramos para el día a día que ustedes en el trabajo, que se pueden perfeccionar o no les pueden hacer caso o las podemos mejorar. Y agradecer ampliamente al consejero Aarón la oportunidad de estar aquí. Gracias a los consejeros que están presentes, bienvenida consejera, y gracias a todos ustedes y a las personas que nos ven en línea. Gracias. Bueno, pues para contestar la pregunta que nos hace la magistrada Julia, yo quisiera tomar algunos aspectos generales. No podemos dejar pasar, y todos lo sabemos, que nuestros principales artículos para los alimentos los tenemos en el artículo 430 del Código Civil, donde nos habla de la obligación de los padres de dar alimentos a los hijos, así como el artículo 435, donde nos habla de la institución de los alimentos y el cual todos conocemos los rubros que contiene. ¿Por qué quiero tratar esto? Porque el tema que nos ocupa es el incidente de liquidación de pensión alimenticias, debe analizarse con perspectiva de género. Luego, entonces, para analizar esa perspectiva de género, tenemos que tener presentes estas disposiciones y poder contestar la pregunta que nos hace la magistrada. Así tenemos otro aspecto importante en el cual, para analizar este incidente, tenemos que visualizarlo con perspectiva de género. Y sabemos que durante la vigencia del matrimonio, ambos padres comienzan a ejercer roles de género históricamente aceptados y socialmente reconocidos, mismos que a veces se agudizan tras la disolución del vínculo matrimonial, ya que a la mujer se le estereotipa como madre custodia y administradora, y sobre ella recae la obligación de cuidado y crianza de los hijos, así como la administración de los recursos derivados de la pensión alimenticia para llegarse de las necesidades para poder subsistir. En el caso de los hombres, también están encasillados en un rol de padres convivientes o proveedores. También históricamente se les ha reconocido a este sexo masculino como aquel que provee de dinero a la mujer y a su vez tiene la obligación y la carga de cumplir con la obligación de los alimentos en términos del artículo que ya citamos anterior. Así, los alimentos tienen una característica muy específica, como que son inalienables, imprescriptibles e irrecurribles. Así, es evidente que la relación alimentaria que se suscita ante la separación de parejas, a veces aparecen tanto en la mujer como en el hombre figuras históricamente asignadas de género femenino y masculino. Por otro lado, para entrar un poco más a la materia del incidente que nos ocupa, debemos retomar que en los incidentes de pensiones se observa que en la mayoría de los casos la obligación que tenía el deudor alimentario no la cumplió. Luego, entonces, la madre custodia la cubre. Este hecho no libera al deudor del pago de la obligación. Y en ese supuesto, al estudiar el incidente de liquidación de pensiones alimenticias no pagadas, el juzgador tiene la obligación de analizarlo bajo la perspectiva de género, ya que la madre custodia tiene esa doble carga para desempeñar las tareas de crianza, cuidado de hijos, donde tuvo que allegarse de los recursos económicos para cubrir sus necesidades ante el incumplimiento del deudor alimentario, causándole con ello un perjuicio y la coloca en una categoría sospechosa. Debe aplicarse a su favor la queja deficiente, ya que su verdadera causa de pedir no fue la simple liquidación de pago de pensión de alimentos, sino más bien que tiene el derecho de reclamar el pago o retribución económica derivado del incumplimiento del deudor alimentario, que no cumplió con su obligación y que la madre custodia fue quien la cubrió. Así pues, podemos dar respuesta a la pregunta. Retomándola, en primer término dice, ¿es posible que el deudor alimentario evada su obligación?
¿Ustedes qué consideran? No es posible. Llámesele liquidación en primer término o llámesele retribución del pago de los alimentos. Por otra parte, en los casos en que esta última haya sido cumplida por un tercero, ¿quién es ese tercero? No es cualquier persona, no es un tercero de una obligación civil. El tercero aquí viene siendo la madre custodia. Luego, entonces, esta puede recuperar ese pago por el incumplimiento del deudor alimentario. Por ahí tengo unas diapositivas, por favor. Entonces, este tema que yo traigo a la mesa y que les comento que es simplemente una herramienta, vino de un caso donde la señora, y sabemos el común de los incidentes de liquidación de pensiones, ella reclama el pago de colegiaturas, gastos escolares, reinscripciones, ese es su rubro de alimentos. Cuando la señora pide su causa de pedir, ella refiere, dice, yo ya lo cubrí, y nos demuestra con documentos que ella ya cubrió ese pago. Podríamos decir que ya está cubierto, ¿no? La obligación se cubrió, pero no para ahí. Ya vimos los aspectos que mencioné en la lectura, que debe de analizarse la perspectiva. ¿Por qué? Porque esta causa de pedir va más allá de ese incumplimiento del obligado, sino va con ese derecho que ella tiene de reclamar esa retribución del gasto que ya se hizo. Así pues, la señora plantea su incidente. El demandado contesta, reconoce que incumple, cínicamente, y posteriormente refiere que es improcedente porque ya está cubierta, porque se equivoca la señora, que lo que ella pide realmente es otra cosa, pero esto, lejos de perjudicarle a la señora, pues le beneficia, ¿verdad?, la contestación que hace a él. Ya les mencionaba cuál fue la causa de pedir la señora. Así nosotros, al advertir, para poder resolver el asunto, asumimos este siguiente criterio. Nos fuimos con la verdadera causa de pedir el caso bajo la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque había ese desequilibrio entre las partes, por esa doble carga, por esa discriminación histórica en contra de la mujer, y porque su verdadera causa de pedir era el cumplimiento del pago que ya ella había realizado y que el señor no cubrió. Y entonces tuvimos que hacer precisamente la suplencia de la queja, y entonces ordenamos el cumplimiento. ¿Por qué? Porque el deudor alimentario, el juez que lo resolvió, me parece que nada más se quedó corto, y como la señora justificó los pagos, hasta ahí dijo, no procede. Entonces, por eso viene la apelación y la estudiamos de esta manera. Seguramente se preguntarán, ¿esto sucede en todos los incidentes de liquidación? Pues yo creo que no. Yo creo que aquí lo importante es tener esa visualización como juzgadores bajo la situación de perspectiva de género y ponderar los alcances de la causa de pedir y las circunstancias en las que la señora pide su cumplimiento a estas obligaciones. Yo los invito a que, este tema, como les decía, es una herramienta. Ojalá que la mejoremos o la discutamos y que tengamos esta oportunidad. Yo les recuerdo nada más que en cuestión a la materia familiar que nos ocupa, pues yo siempre he dicho que es un abanico de miles de posibilidades. Entonces tenemos mucho siempre en beneficio del justiciable. Muchas gracias, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, magistrada Pati. Ciertamente, como lo señalábamos antes, este manual de buenas prácticas solo es una herramienta que pretende contribuir al mejoramiento de la función, pero no va a resolver ni tantito un caso completo, solo es una herramienta. Muy bien, muchas gracias, magistrada Pati. Agradecemos mucho sus reflexiones. Vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, el magistrado Marco Antonio Díaz Rodríguez. De él puedo decir que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, que tiene una especialidad en Derecho Procesal,
de la Universidad Autónoma del Estado de México, una especialidad en Administración de Justicia Civil, también de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, una especialidad en Derecho Judicial en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, una maestría en Derecho Judicial, justamente en esta Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, una maestría en Amparo en la Universidad de Pantlato, México, Distrito Federal, en donde fue integrante de un grupo especial para magistrados y jueces de distrito en el Poder Judicial de la Federación. También refiere haber tomado un diplomado en Teoría y Práctica de la Argumentación Jurídica en la Universidad Iberoamericana, un diplomado experto en estrategias didácticas y evaluación de competencias, impartido por el Centro Universitario CIFE, es catedrático de la Escuela Judicial y desde luego con una amplia trayectoria dentro de nuestra institución. Muchas gracias, magistrado, muchas gracias por su presencia. Voy a formular una pregunta para el magistrado. ¿Qué recurso procede ante la inadmisión de una denuncia de juicio sucesorio? Gracias, magistrada Julia, con el permiso de mis compañeros magistrados. En realidad, hace rato dijo la magistrada Julia que éramos expertos en materia familiar. Quiero excusarme un poco de eso porque los expertos están aquí a mi lado y no soy yo, porque mi paso por la materia familiar fue muy breve y hoy la he retomado al estar integrando la única sala mixta en el Estado de México, donde conocemos familiar, civil y mercantil. Antes de empezar, quiero agradecer al magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, pues la anuencia de poder participar en este evento, al doctor Raúl Aarón Romero Ortega, gracias, magistrado, por la confianza, y al doctor Jaime López Reyes, que es el director de esta escuela judicial, por permitir organizar este tipo de eventos. Miren ustedes, como mis compañeros ya ocuparon cierto tiempo y no quiero cansarlos, porque se nos dieron 7 minutos y ya llevo 2, entonces ya llevo menos, entonces ya voy a terminar. Quiero empezar por decirles que hablarles de la teoría de la impugnación, pues sería no nada más una plática, sino un semestre, y eso pues creo que no está para esta ocasión. Hablar de los recursos es mejor decirles el fundamento, que ustedes bien lo saben. Artículo 17 de la Constitución, artículo 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este último artículo quiero referirme a él en específico porque es tan sencillo de decir. Los ciudadanos, los justiciables deben de tener un recurso adecuado, sencillo, pronto y rápido para la solución o para poder impugnar las decisiones de las autoridades. Partiendo de ello, fíjense, parecería un poco sencillo el tema, que no lo pusieron aquí, pero sería sencillo el decir qué recurso cabe ante la inadmisión de una denuncia de un juicio sucesorio. No es tema de esto, pero quisiera reflexionar sobre ello. Recuerden ustedes que la única competencia prorrogable es la territorial. Somos una de las entidades federativas que creo yo de oficio no podemos declararlos incompetentes por territorio más que cuando nos opongan la excepción respectiva. Esa es una reflexión que dejo en la mesa, no es tema la competencia. ¿Por qué razón se los digo? Porque la movilidad de la gente hoy en día es constante, y por razones de carácter social, económico, político, lo que ustedes quieran y manden, pues la gente va de un lugar a otro.
Les quiero poner el caso específico. Hay personas que se van a otra entidad federativa o más allá a otro estado, a otra nación. Sucede mucho con los mexicanos que se van a los Estados Unidos. Resulta que la persona que está en los Estados Unidos pues hace cierto trabajo y todos sus recursos los manda para el Estado de México. Los manda a Valle de Bravo, por decir un lugar. Y ahí hace su patrimonio, edifica su casa, edifica todo y papá. Pero por azares del destino muere en los Estados Unidos. Y vienen sus sucesores a demandar, más bien a denunciar su juicio sucesorio. So pretexto de que su último domicilio estuvo en los Estados Unidos, los jueces se declaran incompetentes. Es una razón, sí es cierto, dice la ley, es juez competente para conocer de un juicio sucesorio el del último domicilio del autor de la sucesión. Cierto, es cierto, ¿sí? Pero vamos más allá de esto. Vamos más allá de esto y se los dejo, es cuestión de competencia. Mientras no se las hagan valer, pues ustedes tienen que admitir el juicio, no pasa nada, pero bueno, es su decisión, no lo admiten. Quiero dar lectura rápidamente a esto, ¿sí? Para que nos ubiquemos sobre los recursos, ya entrando en materia. Artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles actual. Resoluciones en materia de revocación. Los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Ustedes dictaron ese acuerdo de desechamiento, es un recurso horizontal. Suena lógico, ¿verdad? Pero no. Apelación con efecto suspensivo de sentencias. No se trata de una sentencia, artículo 1.377. Omito leerlo, porque se trata de sentencias definitivas, no es una sentencia definitiva. Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este código. La apelación en este caso se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario. Es casuístico. El auto que deseche una denuncia de un juicio sucesorio, sea de naturaleza testamentaria o intestamentaria, ¿será apelable? Creo que no hay ningún dispositivo que así lo marque en el Código de Procedimientos Civiles. Materia de la queja, artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del juez cuando no admite una demanda. Y dos, deniegue una apelación. Estos dos últimos artículos son verticales, no horizontales. Si nos vamos a la lógica, y si ustedes se ponen a razonar y a pensar, lo lógico sería que como los dos últimos, la apelación y la queja, son casuísticos, pues tendría que ser la revocación, pero ustedes tendrían o son los competentes para conocer del desechamiento de una denuncia de juicio sucesorio de la naturaleza que sea testamentaria o intestamentaria. Como podemos observar, no hay una disposición que nos diga tajantemente qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, recuerden ustedes que la naturaleza de los juicios sucesorios es mixta.
es mixta, que puede generar controversias. Y como genera controversias, es un supuesto, habrá sucesiones en las cuales pues todos estén de acuerdo y todos felices y contentos, no hay conflicto, ¿no? Pero esas son las menos, las más son las contenciosas, las que generan contención. Derivado de ello, derivado de esta situación, haciendo un análisis de estos artículos y de la naturaleza de las sucesiones, en el conversatorio familiar llegamos a la conclusión de que el recurso adecuado para impugnar una decisión de desechamiento de una denuncia de juicio sucesorio, llámese testamentario o intestamentario, es el recurso de queja. Ustedes no lo tienen que calificar, lo tienen que admitir, más bien darle el trámite, y quienes tenemos que resolverlo somos los tribunales de alzada, llámese sala unitaria o llámese sala colegiada, dependiendo de la región a la que pertenezca. Es cuanto de mi parte, magistrada Julia. Muchas gracias, magistrado Marco. Pues lamento decirles que ha concluido el tiempo que teníamos designado para nuestra participación. Teníamos programado otra serie de preguntas, pero ya no va a ser posible. De esta manera, pues muchas gracias, magistrados, muchas gracias, magistrada, muchas gracias por sus reflexiones. Desde luego que han de ser muy provechosas para nosotros, para los compañeros, y que seguramente van a ser benéficas para mejorar yo insisto todo el tiempo, para mejorar la calidad del servicio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistradas, muchas gracias, magistrados. Y bueno, pues como ustedes ya saben, es de reconocerse su esfuerzo, su trabajo y su aportación en este tercer Congreso de Justicia Familiar. Por ello, el Poder Judicial del Estado de México les entrega un reconocimiento por su participación en este panel de trabajo. Recibe en primer término la magistrada Patricia Lucía Martínez Esparza, integrante de la primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Poder Judicial del Estado de México. Recibe también el magistrado Pastor García Gómez, integrante de la primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México. También recibe el integrante de la primera Sala Colegiada Civil de Catepec del Poder Judicial del Estado de México, magistrado Marco Antonio Díaz Rodríguez. Y por su participación como moderadora y presentadora de nuestros magistrados acompañando en el panel, invitamos a la magistrada Sara Gabriela Bonilla López, presidenta de la primera Sala Familiar de Tlalnepantla, y hace entrega de este reconocimiento. Un aplauso para todos ellos. Invitamos a cada uno de nuestros panelistas y de nuestros asistentes y congresistas a permanecer en sus lugares, toda vez que en este momento llevaremos el acto protocolario para la clausura de nuestro tercer Congreso de Justicia Familiar.